Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy explicaré cómo desarrollar un boceto desde una plantilla estándar. En Inventor hay dos tipos de plantillas para hacer o desarrollar bocetos y por lo tanto partes: la estándar y la de chapas metálicas. Primero voy a configurar las unidades. Quiero desarrollar este boceto en milímetros. Entonces activaré la función para configurar la plantilla por defecto y cambiaré de pulgadas a milímetros. La norma también la podemos cambiar, pero no es relevante para el objetivo de este video, así que la dejaré con la norma ANSI. Hacemos clic en OK y luego en sobreescribir. Ahora hacemos clic en parte. Esperamos un momento y ahí tenemos la pantalla para construir partes. Si observa la cinta de esta plantilla, de esta pantalla o de esta interfaz, se encuentra activa la pestaña de modelos en 3D. La segunda pestaña es la que se denomina boceto. Voy a activar esa pestaña para mostrarles algunos detalles. Si se da cuenta, en ambas pestañas se muestra el panel con las funciones para construir bocetos. Menciono funciones porque ese panel tiene un grupo de funciones. La pequeña flecha en la parte inferior o a un costado indica que hay más funciones. Otro detalle es que en esta pestaña de boceto, el panel para iniciar un boceto y el panel para crear están activos. Los demás no. Así que iniciaré mi boceto desde esa pestaña. Activo la función iniciar boceto en 2 dimensiones y miren lo que sucede. La pantalla gráfica se convierte en un espacio de 3 dimensiones. El cubo de vistas y el eje de coordenadas nos muestran eso. En el centro aparecen los 3 planos interceptados en forma simétrica. Son planos transparentes y con bordes más pronunciados. Y el puntero de mi ratón ha cambiado. Tiene un pequeño plano con un mensaje permanente que me indica que seleccione el plano donde voy a crear el boceto. El primer paso entonces es elegir el plano donde voy a dibujar mi boceto. Lo haré en el XY. Los nombres de los planos se mostrarán al acercar el puntero sobre ellos. Me acerco y ahí tengo el plano XY. No lo adiviné. Me he guiado por el eje de coordenadas de la ventana gráfica. Hago clic en el plano para seleccionarlo y observe lo que ocurre. La pestaña se sombrea, todos los paneles se activan y en la ventana gráfica aparecen los ejes del sistema de coordenadas cartesiano. Estamos frente al eje X y el eje Y. Su centro es un punto de color que debemos cuidar de no borrarlo porque es un punto de referencia. Ahora voy a comenzar a dibujar y tengo un panel con varios grupos de figuras geométricas, líneas y curvas para dibujar cualquier cosa. Si recorro cada una de ellas y hago clic en la flecha que tienen junto a su descripción, puedo ver todas las figuras, líneas y curvas que puedo crear en este panel. Empezaré creando varias líneas para mostrarles las funciones del programa. Estas aplican a cualquiera de ellas. Hago clic en línea y observe, mi puntero es diferente. Ese símbolo me indica que tengo la función activa. Al recorrer la ventana gráfica me acompañan las coordenadas de ambos ejes. Ahora estoy en el segundo cuadrante, donde el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Puedo recorrer todos los cuadrantes y ver cómo el programa me va indicando sobre qué coordenadas me encuentro. Si deslizo el puntero al centro del eje de coordenadas, aparece el punto 0, 0. Puedo desplazarme por todo el eje X o por todo el eje Y. Tengo facilidad para iniciar cualquier línea o curva desde un eje o desde el centro. Ahora crearé el primer punto. Lo haré en el segundo cuadrante. Quiero que este primer punto esté a unos 10 milímetros del eje X y 15 milímetros del eje Y. Será un poco difícil localizarlo con el pulso que tengo.
Así que haré un clic en un lugar cercano y observe lo que ocurre. Se muestran dos campos editables, uno en milímetros y el otro en grados. El primero en fondo azul y el segundo en fondo blanco. Si muevo el puntero, puedo observar que el primer valor se refiere a la longitud de la línea y el segundo a su inclinación. Inclinación referente al eje X, pero sin valores negativos. Quiero que esta línea tenga un segundo punto en el tercer cuadrante, sin pasar por el eje de coordenadas. Si me muevo por ese cuadrante, puedo ver que la línea debe tener alrededor de 20 milímetros de longitud. Así que le asignaré una longitud de 25 milímetros. Lo único que debo hacer es escribir ese valor. El dibujo se detendrá. Ahora, debo presionar la tecla del tabulador de mi teclado para saltar al siguiente valor. Observe que este campo se pone en fondo de color azul, lo cual indica que está listo para escribir un número. Pero, antes de escribir el ángulo de inclinación, puedo buscar la mejor ubicación. Así que le pondré 115 grados. Si considero que todo está bien, presiono la tecla Enter para terminar con el dibujo de esta línea. Pero si creo que debo modificar la longitud nuevamente, presiono la tecla del tabulador de mi teclado. Presionando esa tecla puedo pasar de un valor a otro y modificarlo. Ahora terminaré este paso. Presiono Enter y observe lo que ocurre. Tengo activa la función para crear una nueva línea, pero esta vez me brinda información de la longitud y del ángulo de inclinación en relación a la línea ya creada. Si vuelvo a hacer clic en línea, pierdo esa referencia. Así que voy a continuar y dibujaré otra línea de 25 milímetros con una inclinación de 60 grados en relación a la línea anterior. Finalmente, me uniré con el primer punto y observe, el programa ya no me sugiere más líneas, porque ha detectado que he creado una figura. Por conocimiento de geometría, sé que he creado un triángulo equilátero. De esta misma forma, puedo crear cualquier figura que pueda imaginar en función de lo que quiera crear, usando medidas establecidas o predefinidas al iniciar mi boceto. Pues bien, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si quieres recibir un aviso cada vez que subo un video, suscríbete y haz clic en la campanita. Si crees que otro debe ver este video, compártelo en tus redes sociales. Hasta el próximo video.